el del taller. Listo. Entonces, pues miremos el que ya desarrollaste, Mike. Espérame, que creo que tengo la foto. No, 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 lo que hice en el parcial, no sé si está bien, ya te lo paso. Por eso, o sea, la corrección es lo que vamos a adelantarnos. No, la corrección no la he hecho. Ah, listo, Lo- ok. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Entonces, listo. Alguien envió una imagen, el que dice, bueno, evaluación H1 2023-1. ¿Ese es el del jueves o el del viernes? Ese es del viernes. H1 es el del viernes, o sea, que vamos a hacer el de O1, que es el del jueves, ¿sí? Pues, correcto. Entonces me confirman, el primer ejercicio es con 3 transformadores monofásicos de 120 voltios, 12 voltios, se arma una bancada trifásica del taller que alimenta un rectificador trifásico de onda completa con filtro altamente inductivo. Calcular la THD de la corriente de línea en el primario del transformador con Correcto. RL igual a 17 milivoltios y 208 voltios RMS de línea a línea, ¿sí? Sí, Listo. Ese sería el primero eh, del jueves. Listo. Vamos a revisarlo. Nadie ha avanzado nada en eso. no. Mm, mm. Un momento, estoy entrando con la tableta para poder escribir. Aló, muchachos, qué pena. Estaba hablando sin micrófono. ¿Me escuchan, sí? Sí, sí, ahí lo escuchamos. Bueno, listo. El enunciado sería este, con 3 transformadores monofásicos, Bueno, se arma una bancada trifásica. Listo, lo que leímos hace un momento, ¿sí? Dice entonces que rectificador trifásico, onda completa de filtro altamente inductivo, ¿listo? Filtro altamente inductivo, que significa que la corriente es totalmente promedio, ¿sí? Es decir, que no tiene rizado. Eso es lo que pueden extraer de ahí, ¿listo? Entonces vamos a mirar acá.
Entonces, este rectificador trifásico de media onda, miramos acá el formulario. Este dice es de onda completa, ¿cierto? O sea que es de puente. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras es esto. Un R, otra carga R, o sea, las fórmulas son muy similares, solo que como la carga es altamente inductiva, lo que cambia es que la corriente pues, va a ser constante, ¿sí? O sea, va a tener un comportamiento más o menos de esta manera. Por aquí era uno de media onda altamente inductivo, ¿sí? Este es de media onda, pues entonces la corriente pues es totalmente, sí, recta, rectificada, ¿no? Por eso se llaman rectificados. Y aquí pues en media onda se ven son los voltajes de fase. En el caso de un puente completo, lo que yo vería son voltajes de línea, tal cual como en este ejercicio de acá, que yo les envié el PDF, pero pues varios creo que se salieron por el tema de que tenían clase a esa hora, a las 6 de la tarde, si no estoy mal. Entonces pues esto sería más o menos lo que vería en la carga. Así que pues vamos a colocar acá mismo la gráfica otra vez, porque pues es de gran utilidad. Nuevamente la gráfica. Y aquí tendríamos los a qué gráfica corresponde. Esta sería BCB. Bueno, BAB, BAC, BBC, BBA, BCA, BCB. ¿Listo? Esta sería la gráfica como para analizar. Como es de onda completa, pues también es este mismo circuito. O sea, está muy similar al que ya habíamos resuelto en la tutoría anterior, que yo les envié el PDF. Pues el problema es que sí se perdieron la explicación. No pude grabar, porque pues no sé qué pasó con la grabación. Creo que la compañera Magda sí alcanzó a grabar, pero no sé si no estoy seguro realmente. No, no, yo no grabé, no grabo las tutorías. Ah, listo. Bueno, no pasa nada. Bueno, con tres. Listo, entonces tenemos los datos RL y tenemos el voltaje RMS de línea a línea. Listo, muchachos. Entonces aquí tenemos esta ecuación. Esto era lo que explicábamos en la clase, bueno, en la tutoría anterior. Y es que, bueno, listo. El voltaje promedio pues evidentemente va a ser esta integral, que es la fórmula normal de donde se va a extraer. Voltaje promedio va a ser 1 sobre el periodo, la integral desde 0 hasta el tiempo en el que quiero analizarlo, de la función de voltaje. Esta función de voltaje pues es una senoidal generalmente, pero entonces esa senoidal cambia en amplitud. En este caso, como el voltaje senoidal que yo estoy viendo sería uno de línea a línea, pues entonces debo multiplicar pues por raíz de 3, porque es la relación que hay de línea a fase. Entonces por eso acá en esta integral coloqué raíz de 3 veces el voltaje, o sea, la amplitud del voltaje de fase, ¿sí? Por eso está ahí escrito Bm de fase, y pues como es una senoidal, evidentemente pues seno de omega t, que es la variable dependiente, ¿no? Y entonces escribe el intervalo en el que es válido esa integral, que sería desde pi tercios hasta 2 pi tercios, que sería, por ejemplo, si lo analizamos aquí en esta integral de acá, en esta zona, ¿sí? Que es BAB, en este caso, que podríamos analizarlo también en BAC, en BBC, en BBA, en BCA, que nos va a dar igualmente lo mismo, porque si hacemos por ejemplo, aquí esto sería desde pi hasta 4 pi tercios. Bueno, de igual manera es una senoidal, es la misma amplitud, es la misma distancia en la que la estoy analizando, ¿sí? Porque son 120 grados. Perdón, son 60 grados. Sí, 60 grados, porque de 180 a 210 hay 30 y 30 a 240. Sí, son 60 grados. En línea, en voltajes de línea, la diferencia entre ellos es de 60 grados. Y el periodo, pues, es pi tercios. Evidentemente se repite, pues, cada 60 grados también. Por eso me da pi tercios.
Bueno, ahí está la relación nuevamente que BM de línea es voltaje de paso. Entonces, esto podemos prácticamente pasarlo, es casi que igual. Lo que cambia después el valor. Tenemos que tres transformadores monofásicos de 120 12 voltios. El alimento rectificador trifásico de onda completa con filtro altamente inductivo. Calcule la TH de la corriente de línea en el primario del transformador. Ah, joder, madre, ok. O sea, aquí me están pidiendo el primario del transformador. ¿Listo? Bueno, aquí está un poquito más complicado por lo que veo. Lo que quiere decir es que estas fuentes de acá, recordamos que decíamos que eran el secundario, ¿sí? Porque pues en la alimentación o la fuente pues se puede ver como un transformador con un bobinado y me dice que, bueno, el primario del transformador es 120 si no estoy mal, y 12 voltios acá, ¿sí? O sea que yo realmente aquí tendría 12 voltios. Si lo interpretaron así, muchachos, pues estoy equivocado, ustedes me pueden decir cómo lo están interpretando. Pero este 208 voltios RMS de línea a línea es lo que me llama la atención. Aunque bueno, podríamos decir que, digamos, tengo aquí el primario de esta manera, ¿cierto? Y el secundario aquí también de esta manera, ¿no? Si nosotros multiplicamos 120 por raíz de 3, ¿cuánto me da? Muchachos, ¿cuánto les da? 207,84. Eso me da casi 208, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, sí podríamos decir que estos 208 voltios son los del primario, ¿sí? Y aquí pues tendría 12 voltios, 12 voltios, 12 voltios. Y si analizamos el de línea, pues sería 12 raíz de 3, ¿sí? Que sería 20,8, ¿sí? Casi 21 voltios. Me confirman, por favor. Yo Sí, lo pienso, correcto. no sé ustedes qué crean o si, pero yo lo veo de esa manera. Se arma una bancada trifásica. Ah, bueno, aquí dice delta Y. Ah, bueno, listo, sí, delta Y igual a la final como es la relación de 3, o sea, yo tengo es en cada esquina, digámoslo así, voy a tener 208 voltios, ¿sí? Entonces no afecta mucho. Recuerden que la relación, cuando es balanceado en delta y en Y, la relación es raíz de 3, ¿sí? Bueno, ¿quién fue la que me... Linda, ¿cómo resolviste este tema? ¿Cómo lo abarcaste? ¿Sí lo arrancó así o lo analizó de una manera diferente? No, yo lo hice el viernes, el otro. Ah, usted fue el viernes. Ah, ok. ¿Mm? Bueno, listo. Bueno, pensándolo así, entonces ya vamos aquí un poco por la parte analítica. Me dice entonces que hay que calcular la THD de la corriente de línea en el primario del transformador. Bueno, para hallar la THD, Magda, nosotros no hallamos la THD acá, ¿no? Eh, bueno, la fórmula de la THD.
Como que se trabó, no sé. No, ya, Sí. ya, un momento, estoy mirando acá. Para Ok, ok. Listo. Listo, entonces ya para la fórmula de THD, ustedes me imagino que la tienen. Igual si no la tienen, pues acá está. La THD, bueno, en este caso, como él dice que en el secundario, ¿no? Pero no la están pidiendo en el primario, entonces sería IDS sobre IDS1 al cuadrado menos 1. Esto IDS, que es la corriente eficaz, o sea, la corriente RMS, eficaz en el secundario, ¿sí? Y esta es la de la corriente en eficaz también, pero esta sale por Fourier. ¿Cómo es entonces la fórmula para sacarla con Fourier? Esta sería IDS1 igual, bueno, para sacar IDS1, que es A sub 1 igual a 2 sobre 2pi de esta manera, ¿sí? Magna, ¿me confirma, por favor, la ecuación de la THD? Creo que usted sí la tiene. Esa es. 2 sobre 2pi de 0 hasta el tiempo en el que pues, lo voy a analizar, pues, en el cual es válida esa ecuación de corriente, de la forma, bueno, probablemente sea senoidal, así que aquí lo que viene quedando también es como un seno al cuadrado, pero bueno, eso ya va más adelante cuando lo estén desarrollando. Y ya, pues, hacen la integral y les va a dar algo. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿cómo la podríamos? El profe ya hizo la, no, él hace la corrección, imagino que la otra semana. Sí, ya, para que no. Está acá. Entonces, para este caso, como esto sería entonces la corriente eficaz en el primario, ¿sí? Para sacar la THD. Y lo estaríamos comparando con la corriente que sale acá, ¿sí? La de carga, que es la corriente eficaz. Estamos acá por Fourier, de alguna manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa corriente, pues si nosotros miramos la corriente en el primario, ¿cierto?
digámoslo así. Si yo pongo una pinza para analizarlo acá y coloco ahí mismo la otra pinza, pues la TH va a ser probablemente cero, ¿sí? Porque pues la estoy comparando con ella misma. Pero si yo entonces coloco la pinza ahí en el primario y la otra la coloco pues en la carga, pues ahí sí ya hay una variación en la corriente, porque evidentemente la forma de onda que sale aquí es muy diferente a la otra, ¿sí? ¿Pero qué? Ahí sí hay una variación de la TH igual a la parte del secundario. En secundario pues voy a tener una corriente así un poco, pero como esto es altamente inductivo, probablemente la corriente sea así, en la carga. ¿Listo? Ahí lo tienes el micrófono encendido. Existen 2 grados de caspa. Hay caspa. Buenas, ¿qué tal, Jairo? ¿También estás con Barrero? ¿No? ¿Entró alguien más, Pipe? No, tranquilo. No, sino que no lo había visto, entonces, pues bienvenido. Y Pipe, no sé si será Gamboa. ¿Cuál Pipe? Bueno, no. Es otro. Gamboa está en Estados Unidos, creo. Ah, ya se fue otra vez el compañero. Ah, joder. Ah, Vea, pues. Bueno, ¿qué más? Listo. Bueno, muchachos. Entonces, ¿cómo sacarla? Saquemos entonces, pues, la corriente RMS en el primario, ¿cierto? Entonces, recordemos que IS RMS, entonces en este sería en el primario, pues listo, otra vez miremos la fórmula, 1 sobre el periodo, de 0 a t, bueno, pero como es RMS va metido en una raíz de la forma de corriente, ¿cierto? Al cuadrado, y listo, ¿sí o qué? Entonces analicemos qué forma tiene la ecuación de corriente del primario. Bueno, pues probablemente es una senoidal pura, o sea, más o menos de esta forma, y de amplitud 120 voltios, ¿cierto? Pero como es de... bueno, y es delta lleno. Bueno, pero ahí no hay ningún puente, ¿no? Listo, será una senoidal, sí, pura, de amplitud 120 sobre... eh, bueno, ¿y cómo sacamos la fórmula de corriente, muchachos? Eso está interesante, ¿no? Porque, listo, el primario, realmente, bueno, ¿por dónde enviaría la corriente? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, saquemos la eficaz de Fourier primero. ¿Listo? Y ya analizamos la primera. Sería 2 sobre 2 pi integral desde sería, bueno, aquí miremos en el formulario, creo que tenemos ecuaciones para eso también, a ver si nos ahorramos un poquito de tiempo. Trifásico, un puente, listo. Aquí está. Entonces, como es altamente inductivo, en pocas palabras, lo único que tengo ahí es una R, ¿sí? Entonces, puedo hacer la relación de que por ley de Ohm, corriente es voltaje sobre resistencia. Aquí, bueno, podría sacar el B0 RMS, que me da 1.655 por Bm
y pues yo simplemente lo divido en R. Pero si ya ustedes quieren hacer entonces acá la forma de corriente, podríamos decir que entonces la forma de esa corriente va a ser Pm sobre R, porque ya vimos que pues voltaje sobre resistencia es corriente, seno de omega t por el seno de omega t otra vez, de t, ¿sí o no? De omega t, perdón. ¿Y durante qué intervalos esa integral es correcta? Entonces, bueno, venimos aquí a la grafiquita de corrientes. Listo, entonces, ¿durante qué intervalo sería válido, muchachos? Bueno, analicemos, pensemos acá entre todos, porque la idea es esa. No que el tutor resuelva todo y de pronto puede ser que le quede mal al tutor y ustedes llegan con la corrección. Entonces, la idea es que entre todos hagamos la corrección. Y ahorita la simulamos ahí rapidito. ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Cuáles serían los límites de la integral? Solamente en una línea, ¿sí? No, pero pues, o sea, ¿por qué en una línea o cómo la sacamos? Pues, o sea, ¿por qué? ¿Se me entiende? O sea, un análisis más completo. Ah, bueno, y aquí, bueno, 2pi, pues esto en realidad es el periodo, ¿no? ¿Por qué 2pi? ¿Qué tal que no sea 2pi? Probablemente no sea 2pi el periodo. Yo la copié ahí sobre 2pi porque era el periodo, pero aquí en realidad es periodo. Aquí me despaché. Aquí es sobre el periodo. ¿Listo? ¿Cómo hacemos entonces, muchachos? ¿Cuáles serían los límites de la integral? ¿Cuál sería el periodo? Pues si estamos mirando la BAN, se miran los dedos que conducen en esa línea, ¿no? No, bueno, aquí estaríamos sacando es realmente pues la corriente, digámoslo, en la carga, ¿sí? Que sería la corriente del primer armónico en la carga, ¿sí? Aquí yo ya lo estoy analizando en la carga. Entonces, pero ¿cuál es la función de voltaje, digámoslo así? Porque sabemos que como es libre de rizado, pues como es infinitamente inductiva, o sea, por ahí pasa, se puede modelar como una fuente de corriente, pero eso tiene una resistencia interna que es la que ya estipula ahí el enunciado, y esa corriente pues va a tener esa relación, justamente. De hecho, ahí yo podría sacar la corriente promedio de una vez y debería darme con la integral, sacando el voltaje promedio, ¿sí? Y pues según el formulario que yo les envié, el voltaje promedio sería 3 raíz de 3. Pues, vamos a revisarlo. El voltaje promedio, por ejemplo, saquémoslo ahí rápido. 3 raíz de 3 sobre pi por Bm, por el voltaje de fase, ¿sí? Pues el voltaje promedio, ¿cuánto sería, muchachos? Tengan en cuenta eso. Y ese voltaje de fase sería 12 voltios según el enunciado, porque en la carga, o sea, en el secundario tengo 12 voltios. Medio 19,8, ¿sí? Sí.
Si yo ese promedio lo divido en R, me va a dar la I promedio, ¿cierto? La de la salida. Y R vale 17 miliohmios, ¿sí? Entonces, I0 promedio me va a dar 17 miliohmios, perdón, 19.8 sobre 17 miliohmios, o sea, 0.017. ¿Cuánto le da la corriente? 1.16. Perdón. Sí, 1164.7 amperios, ¿sí? sí. Listo. Y si ustedes hacen la integral, debería darle lo mismo, ¿sí? Porque pues esa relación que les estoy dando viene de la integral al ser pues los límites de acá en esta gráfica. Porque esta gráfica de BCB, perdón, bueno, de B a B, que es la que nos importa realmente, eh, arranca aquí en 30 grados, ¿cierto? Porque está adelantada a 30 grados, o sea, aquí estaría el 0, pero en fase, o sea, si yo, la corriente, el voltaje de fase sería como algo así, aquí arranca en 0, ¿no? La figura. Pero como la de línea está adelantada a 30 grados, o sea, de aquí a acá hay 30 grados, cuando yo voy aquí, en mi 0 de fase, ya sería 30 grados para la de línea, y pues evidentemente sí está así, ¿no? O sea, si ven que en 0, o sea, acá, la de línea ya va en 30 grados, ¿sí? Entonces aquí sería 60, aquí sería 90, sería 120, bueno, y así sucesivamente, ¿cierto? Aquí sería 150, 180, que eso ya es pi, y así sucesivamente. Entonces, cuando podemos analizar la figura de salida, porque esto es lo que yo estoy viendo, V out, ¿cierto? Como voltaje, V out o V0. De ese V0 yo saco el RMS o el promedio. Y de ahí salen pues los límites que son de las integrales que ya tenía en el anterior, que son desde pi tercios hasta 2 pi tercios, que es este de acá. Ah, bueno, aquí está el promedio. Si ustedes hacen esta integral, justamente la que está acá, pues les va a dar el voltaje promedio, que es este que está acá. ¿Alguien lo hizo por la integral de pronto? ¿No? Bueno, voy a darle lo mismo, 19.8. Y si lo dividen en R, que es la de la corriente, pues le va a dar la corriente promedio, que es 1164. Entonces, ahora vamos con la RMS. Debería darles también. Pero aquí estamos calculando solo el primer armónico. Entonces, válida entre qué intervalos? 60 hasta 120. Pi tercios, 2 pi tercios. Más o menos comprendido de dónde salen esos límites, muchachos, ¿sí? ¿Está bien? Están bien vivos, hombre. No almorzaron. Yo sí almorcé menos mal antes de entrar. Wilder, O Franco, sea, Franco, y no ha con los preguntado nada. armónicos, con esa ecuación, ahí ¿por qué se multiplica otra vez por seno? O sea, ¿porque es una onda seno? No, O es sea, que no en todas se hace, ¿no? Digamos, cuando están los cuadrados, digámoslo así, lo que se hace es sumar como todos los que haya, ¿sí? En este caso, ¿por qué se multiplica por seno, por cero? Pues porque la digamos, forma. es como una comparación, digámoslo así, con una seno perfecta, ¿sí? Lo que yo hago es como, bueno, en Fourier lo que yo vería es como una aislación de las frecuencias, digamos, y por eso es que se ven los espectros. Entonces aquí, por ejemplo, en 60 hercios, cuando yo lo paso ya a Fourier, le hago la transformada. Aquí puede verse otra componente, puede estar en 100, y estos son pues justamente los armónicos, ¿sí? Ese sería el fundamental, que es el que nos interesa, el que tiene la mayor THD, digámoslo así.
Bueno, el más cercano que sería este. Primero, este sería el fundamental, que es el cero, perdón, el de 60 Hz. Pero, por ejemplo, en 100 Hz puede haber otro, un armónico. Primero, más como cercano y el que tiene más, la mayor THD la más evidente, ¿sí? Y la ecuación es esa. Esa es la ecuación para hallar el, el armónico, el primer armónico, porque esta es la ecuación pues, del primer coeficiente, que es 2 veces sobre el periodo, la integral en la cual es válida, la forma de la corriente, que en este caso pues es una senoidal por la carga, multiplicado por el seno. O sea, este seno va por fórmula, ¿sí? ¿El profe ya les brindó la ecuación de Fourier en clase o no? No. ¿La anotaron o no la anotaron? Pues, muchachos, esa es la intención. Porque pues debido a que como yo estoy a distancia, puede ser que él les haya dado unos contenidos diferentes o les haya dado una fórmula, pues, pero por lo menos esa es la que yo tengo anotada, pero puede ser que les haya dado otro método. Pues como yo me encuentro a distancia, pues claramente se va a dificultar un poco más esa integración. Yo le consulto al profe, le digo, No, profe, sí, mire, o sea, yo he visto que el profe, pues es- sí, como que en algunas usaba, digamos, seno cuadrado o algo así, pero pues no tenía claro de dónde, o sea, no tenía la fórmula como tal, pero ya, me quedó listo. claro. Entonces, esta sería la fórmula para hallar el armónico, ¿sí? La U. Sí, vale, gracias. Bueno, y está pues también, bueno, esta fórmula, si la queremos dejar general, realmente es seno por n veces el ángulo, ¿sí? Pero como vamos a calcular solo el primero, para no matarnos la cabeza, ¿sí? O sea, vamos a despreciar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, hasta infinito, porque ustedes saben que hay infinitos armónicos. Solo vamos a calcular por el más representativo, que es el primero. Por eso queda solamente seno de una vez el ángulo. No escribimos el 1. Ese sería el coeficiente A1. Bueno, también hay otro coeficiente que es el B1, pero generalmente da 0, igualmente voy a anotarlo, que es 2 sobre el periodo integral desde donde es válida, ¿cierto? De la forma de la corriente por, en este caso es el coseno del ángulo. ¿Listo? Este es el otro coeficiente. ¿Por qué? Porque puede existir, por ejemplo, un desfase. Ese desfase, pues, bueno, le estoy anotando fórmulas, muchachos, que les pueden ser de utilidad. Ese ángulo, pues, es la tangente inversa de B sobre A, y ahí tienen los coeficientes. ¿Sí? ¿Qué podemos sacar con ese ángulo? Ah, bueno, ustedes por ahí más o menos se acordaban hace bastante, pero es como en circuitos 2, que el factor de potencia es voltaje, pues voltaje por corriente, ¿cierto? Por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, ¿sí? Más o menos se acuerdan. Bueno, ese es ese ángulo. ¿Listo? Ahí tienen el ángulo. Por ejemplo, esa podría ser otro método para sacar el factor de potencia, ¿sí? Más allá de la ecuación que tenemos de antes, que es de la que tenemos por acá en el otro formulario, que era, aquí creo que está, acá, voltaje promedio, por corriente promedio sobre, bueno, los voltamperios del- de la fuente, sí. Esa podría ser otro indicativo. Bueno, entonces, muchachos, ¿cuánto nos daría este coeficiente a 1? Haciendo esa integral. Esa integral sí toca hacer. Entonces, si A me mí dicen esa cuánto, integral me da 354,65. 354,65. Listo. Y si esto lo cambiamos por coseno, Marta, ¿cuánto nos da? Para Cero. ver si el B da 0. ¿Sí da 0? Sí.
Esto es la IO que hallamos arriba, ¿cierto? Que es 1664,7 por el seno del WT. En esos mismos rangos, en esos mismos... O sea, aquí sería, bueno, sí, 1164, exacto, y entre el dos periodo, rangos. sí, y el periodo, sí, esto es 2pi. No, no es 2pi porque no se repite cada 2pi. Se Cada repite. cuánto se repite la otra. De 60 a 120, ¿cuánto hay? Se repite pi sexto. Cada 60 grados, ¿cierto? ¿Y 60 grados cuánto es? 60 grados es pi tercios. Pi tercios, correcto. Entonces el periodo sería pi tercios. Entonces aquí es Ok, pi tercios. entonces espérame, la corrijo porque tenía mal Listo. ese periodo. Muchachos, ¿de acuerdo con esta ecuación? No están de acuerdo. Sí, que le cambiaron, pusieron otra cosa. ¿Todos son del viernes, la mayoría? ¿Solo Mike es del jueves? Creo. Me parece. Eso O parece, sea, todos son del viernes menos Mike. Ah, de razón. como que sí. Y a ustedes, bueno, déjenme ver qué tienen de similar o algo. Parece que nada. Para cargar un vehículo eléctrico se utiliza un rectificador trifásico de media onda con filtro inductivo para cargar una batería. Bueno, ese está pues manejable porque ya estaba en el formulario. Es un RLE de media onda. Sí, un rectificador monofásico de media onda con filtro inductivo. Bueno, el tercero, un rectificador trifásico de onda completa. El secundario, un transformador de 440 voltios. Se utiliza para cargar un banco de baterías en serie de resistencia. Calcula el factor de potencia en el secundario del transformador. Está como más manejable el del viernes, parecía. Pero bueno, vamos a ver. Faltan más ejercicios del jueves. Nuestros del jueves. Rectificador trifásico de onda completa. Diodo de libre paso y filtro inductivo. Se conecta al secundario en transformador. Bueno, ese diodo de libre paso realmente no hace mucho, no hace prácticamente nada. Se conecta al secundario en transformador de 440 y se utiliza para cargar un banco de baterías. Ese es un RLE. Calcula el valor de la inductancia si se desea entregar a la carga una corriente continua con variación máxima de 40 amperios pico a pico. Ok, bueno, ahí tiene un análisis un poquito diferente. Determine los KVA en el secundario que debe tener un transformador si se utiliza para limitar un rectificador monofásico en el completo. Por ejemplo, la carga está conformada por una resistencia real serie con una batería de 60 voltios. Muchachos, bueno, los del viernes entregan el lunes, ¿cierto? Sí, el lunes a las 8 de la mañana. Y los del jueves entregan el hoy. Ahorita a las 4 de la tarde. Ay, fue puta. ¿Y por qué? Deberían entregar el lunes, ¿no? Un día antes. Pienso yo, ¿no? El domingo, perdón. Mañana. Los del viernes el lunes y pues los del jueves mañana, ¿no? Bueno, voy a hablar con el profe a ver qué dice para los del jueves. Pero entonces falta más gente del jueves, no los veo. Magda, el profe no presentó el jueves el contacto mío o algo así. Sí, él No dijo hay que nadie había, más del jueves. que había Jairo, tutor, Jairo, pero de los compañeros David, del jueves no, de él no hay ninguno. por lo que veo, sí. David, Jairo, Creo ninguno de... que el chico Felipe, el que estaba ahí, creo que sí es del jueves, pero él se salió, creo. Hola, yo soy del jueves. Sí, sí, sí. David es del jueves. Bueno, ¿y Sí. cómo respondió David? ¿Cómo le fue? Pues la verdad alcancé a hacer uno y a plantear ¿Y el el primero? otro. ¿El primero? Hice el segundo y traté de plantear el primero. Ok, ¿y si más o menos iba por este lado? Ese que está ahí en el tablero, ¿cuál es que acabé de entrar? El primero. Muestra. Bueno, hay más cositas, o sea, digamos porque me he empleado un poquito también en la explicación, aunque bueno, igual ya pasó el primer corte, pero es que este parcial que viene, el segundo, es acumulativo, ¿sí? Porque si deben tener claro lo del primer corte para el segundo parcial. Esa es la característica del segundo.
porque el segundo es igualito, solo que más complicado, porque tiene ángulos de disparo, ¿sí? Entonces, solo hasta que no se dispare o se determine un alfa, no comienza a correr la corriente. Muchachos, qué pena una pregunta. Cuénteme, Jairo. Es que, no sé, escuché así a lo lejos porque estaba ocupadito esto, que estaban hablando de la entrega para la valoración de los que presentaron las evaluaciones el jueves, en la mañana. Sí, sí. Y a mí me sale aquí en el parcial que dice que sábado 22 de abril a las 11 a.m. No, o sea, ya Era hasta pasó. las 11 de la mañana. Sí, eso estoy mirando. Sábado 22 a las 11 de la mañana. Bueno, la entrega ya pasó, al parecer. Sí, Y los de según la hojita del parcial, sí era hasta las 11 de la mañana. sí, y el Sí. otro es el lunes a las 8 de la mañana. Bueno, no importa. El que sí quedó para el lunes fue el otro. Y el otro de diseño sí quedó para ahorita a las 5. Ah, bueno, el de diseño sí no sé. Bueno, David, no importa, igualmente los del jueves es mejor que entreguen a que así sea tarde, pero que entreguen, muchachos. Lo importante es que entreguen y que él vea que ustedes están en disposición de corregir el parcial, de mandar las simulaciones y demás, sí. Pero pues claro, lo principal es que lo entreguen antes de tiempo. Ya. Ese armónico me da 2127.8. David, ¿cómo lo planteo? ¿Sí le da más o menos esto en lo que alcanzó a desarrollar? Va a ser la integral acá. Computador. Y si me da la mejor Pues estimada. lo primero sí, pero no fui capaz de llegar hasta plantear el primer armónico y la corriente al final. O sea, planteé la tensión promedio, saqué la tensión de salida, pero no fui capaz, o sea, no entendí más cómo seguir. Magda le dio 2000 y algo más, no, otra cosa. Pi tercio, ¿cierto? Desde pi tercio hasta Sí, 2 pi. BM sería 12 sobre R, que es 17 milis. sí, 17 o 170, 17. o sea, 0.017. Seno por seno, no se me da otra cosa. No sé si la estoy cagando yo. Aquí está, bueno, 6 sobre pi, que sería pues eh, 2 sobre 3 pi, 2 sobre pi tercio, ¿cierto? O sea, el 3 sube, 2 por 3, 6. Los 12 voltios del BM sobre 17 milis, seno por seno, ¿no? A ver si metemos 1164.7. ¿Qué pasa? ¿Cuánto te da? 822.14 por 10 a la 3. Dice que da 1289. Ahora queda 2127. O sea que este 1164 no está bien en lo que parece. Aunque 19.8. Perdón. Ah, bueno, es que esta es la. No. Este no va en 1164 porque este es el promedio. Eso no tiene que ver. Ese es el promedio, pero igual a mí me da, o sea, es 12 que es el que Sobre él. pases por la R que es 17. Ujú.
Aquí Pero da, es que ahí estás planteando ¿qué? El periodo dentro de la integral y estamos hallando el armónico y dentro de la integral no va el bisextos. El 6 pi que tienes ahí. no importa, vaya dentro o fuera. Sí, igual es una constante, pero eso me da Sí. 822.14 por 10 a la 3 me da esa integral. ¿Alguien más que le dé lo de Magda? Que lo esté realizando. Tercios, 2 tercios. Aquí iría 2 sobre pi tercios. O sea, el 3 sube, sí, 2 por 3, 6. 12 voltios sobre, ¿no? 0 por 0. Pues sí. No sé, ¿alguien más que puede hacer esto? Muchachos, por favor. No sé por qué hago eso. ¿En qué la estás haciendo, Magda? En la calculadora, normalito. ¿La Casio? Sí. 1289. Extraer. Me calculo. Muy chévere. ¿Cómo es la fórmula? Que es que, El Wilder. Samir, muéstrame ahí en pantalla, hágame el favor. ¿Cuál es la ecuación? Esta de acá. La Listo. integral. Ujú. ¿Cuánto te da ahí? ¿Me dejas ver, por fin? 1290 casi. 1289. A mí me da 1502.04. Ahora 1500. Bueno, Magda, ponga en serio. Espera. ¿Dónde es que está la integral aquí? Se me fue. Ah, ya, la integral. Desde pi tercios. ¿Y si está en radianes, Magda, su calculadora? Totalmente. Pero ¿qué tal que la mía no está en radianes? No, me imagino que sí. Si esto lo pone en radianes automáticamente. Pi tercios. 2 pi tercios. Vamos a hacerlo acá en la calculadora también, por si acaso. 12 sobre 0.17. ¿Usted le está sacando raíz o algo? ¿No? No, nada. Nada porque estamos calculando el armónico, ¿no? Mil doscientos ochenta y nueve, sí, Magda, me volvió a dar en la calculadora, me da 1289. Aquí en el celular, pues. De pronto la metí en una verdad, Magda, reviso bien. En el celular me acabo de dar también otra No, vez sí, perdón. Sí, da 1289.64. Y veo y me da 0. ¿Segura? Ahora sí, 1289. 100% segura. 94. Y si lo hacemos con coseno, pues vamos a ver si lo hacemos con coseno, ¿qué pasa? Bueno, muchachos, da cero, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, ya me creen que sí da cero. No son mentiras. Ah, bueno, aquí está la calculadora, dejo compartir. Aquí da cero. Pues, ¿sí ven? Si le hacemos la misma ecuacióncita, pero con coseno, da cero, ¿listo? No siempre da cero, puede ser que diferente. En este caso da cero. Entonces, ya me creen. Entonces, esa sería la corriente IS1. ¿Por qué? Porque pues la corriente C, pues, o sea, realmente es el coeficiente C1, que es raíz de A1 al cuadrado más B1 al cuadrado, pero como B1 al cuadrado da cero, raíz al cuadrado se van, entonces esa sería la IS1 igual a 1.
¿Listo? Pero ¿qué pasa? Esta corriente se supone que debe ser, ¿qué muchachos? Eficaz, ¿cierto? Dice eficaz. Entonces, ¿esta corriente es tan eficaz? ¿Qué dicen ustedes? No. Entonces, y ese 1 en RMS es ese mismo, pero sobre raíz de 2, ¿sí? ¿Cuánto me da eso sobre raíz de 2? 1289.64 dividido en raíz de 2. Eso me da 911.91. ¿Sí, Magda? Sí, Ahí tendríamos el IS1, ¿no? Ahora tenemos que sacar la eficaz en el primario. ¿Cómo podemos sacarlo, Magda, por ejemplo? Magda, entonces yo le propondría a usted que si nosotros tenemos aquí una relación 120 sobre 12, ¿cierto? ¿Esto qué es? B1 sobre B2, ¿cierto? Y eso en relaciones, en transformadores significa que es el coeficiente n, ¿cierto? Si es así, la ecuación me confirma también, muchachos, por favor, porque sí, las tienen por ahí, el de B1 sobre B2, L1 sobre L2 es igual a N, bueno, sí, sí, es el primario sobre el secundario, sí. sí. Y en corriente es al revés, si no estoy mal, ¿sí? O es Sí, como y 2 sobre y 1. yo la tenía por acá, pero la busco por si acaso. Y 2 sobre 1, ¿sí? Bueno, bueno, vamos a decir que es eso. Entonces, eso es I2 sobre I1, ¿cierto? O sea, que si nosotros, o sea, que si nosotros hallamos la corriente que pasa por I2, ¿cierto? Y la multiplico, si yo quiero hallar I1, la divido en N, ¿cierto? Me va a dar I1, ¿sí? Que es la que yo estoy necesitando, ¿no? Entonces, yo podría sacar la eficacia en el secundario y lo divido en N y me va a dar la del primario, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Muchachos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si vamos a hallar la corriente RMS del secundario, bueno, ¿cuánto sería la relación ahí? Tengo 120, tengo 12, ¿cuánto es la relación, muchachos? 120 arriba y 12, pues la relación es de 10, ¿no? Es como fácil. ¿Sí? O de pronto me olvidó matemáticas de ese. Si no se cancela el 12, queda un 0 arriba, un 10, ¿no? Creo que parece. A ver, debería
Listo, muchachos. Entonces, teníamos la ecuación esta, ¿no? Que ISRMS, o sea, el del secundario, sería raíz de 1 sobre el periodo, la integral de 0 al periodo de la función de corriente al cuadrado, ¿sí? Entonces, pensemos acá, ¿cómo es la forma de esa corriente en el secundario? ¿Sí? Aquí dice que el filtro es altamente inductivo. ¿Qué quiere decir que es altamente inductivo? Bueno, que la forma de salida de la corriente es totalmente recta, o sea, van a ser como unos cuadraditos así. Pero esos cuadraditos los voy a tener acá. Entonces, por ejemplo, aquí hay un cuadradito. Vamos a analizar solamente una fase, ¿sí? Para poder hallar el del secundario y el primario. Por ejemplo, voy a agarrar esta BAN, ¿sí? BAN. Ese sería el del secundario. Pero la forma de corriente en el primario es la misma del secundario dividida en el coeficiente, ¿cierto? Estamos claros en eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una relación entre corrientes y voltajes con el coeficiente de transformación, ¿sí? Que es el número de espiras también, que es el de 1 sobre L2, si no estoy mal, bueno, ya más adelante miraremos bien ese coeficiente. Entonces, si nosotros miramos acá, por ejemplo, como aquí lo que se ven son voltajes de línea, si yo analizo aquí B a B, ¿cierto? Pero yo tengo la pinza en B a N, o sea, acá. Bueno, mientras hay voltaje B a B, es decir, esto está conectado de esta manera, ¿no? ¿Cierto? ¿De acuerdo todos? Es decir, que hay una corriente que pasa por A. ¿Cuánto vale? Ah, bueno, vale 19,8 sobre 0,017, ¿sí? Que es la corriente que pasa por la carga, porque es la misma porque están en serie, ¿sí o qué? ¿Listo? Entonces, quiere decir que durante esto, aquí va a haber una corriente I sub 0, o sea que mientras B a B está encendido, ¿sí? O está transmitiendo, tengo una forma de corriente de esta manera, un cuadrado que vale, bueno, 1164,7, ¿cierto? En BAC, lo mismo, ¿no? Tengo activado BA, pasa por acá, pero entonces ahora es por la fase C. ¿Pero conduce a? Sí, señor. Entonces, continúa otro cuadrito durante ese pedacito. Ahora, ¿qué viene? BBC, pero yo tengo la pinza en A. ¿Pasa corriente por BA? No, entonces no dibujo nada, porque estoy analizando la corriente en A, ¿sí? No, no pasa nada, porque yo tengo la pinza en una de los secundarios, ¿sí? ¿Listos? En una de las fases del secundario. Ahora aquí, BBA, ¿pasa corriente por A? Sí, porque están conectados A y B, pero esa corriente, como es BBA, la corriente, o sea, que viene de B hasta A, en sentido contrario, ¿sí o qué? Entonces, podríamos graficarla de esta manera. Y ahora, BSA, lo mismo, conduce a A, pero está de cabeza, ¿sí o no? O sea que, de esta manera. Y vuelve y se repite acá para BAB, porque ya cumple ahí otra vez, vuelve, se reinicia la forma, ¿sí o no? Hasta acá. Entonces, muchachos, ¿cuál sería ahí, por ejemplo, el periodo de esa señal? ¿Cómo podríamos plantear esa integral? ¿Cada cuánto se repite esa señal, por ejemplo? Bueno, si aquí es pi, 180, Cada vez que aquí sería 210, porque ya me lo cuenta, 210, 240, aquí sería 270, 300, 330, 360, acá es 2pi, ¿sí o no?
sea que, bueno, de 0 a 2 pi, o sea que podríamos partir esto en dos pedazos de gráfica, exacto. O sea, digamos que están ahí sumadas las dos gráficas. Si ustedes se fijan, estos dos cuadritos podrían decirse que es esto mismo y se repiten cada 2pi, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el periodo sería 2pi, ¿sí o qué? Ahí está, 2pi. Listo. Ahora, pero esa gráfica de corriente en A, me falta este pedazo. Vamos a colocarles el número 3 y 4, que eso también se repite por acá más adelantico, ¿no? Exactamente en el azul con la rosada. Bueno, ahí sigue, ¿no? Está. 3 y 4 también se van a repetir cada 2pi. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? Pero, para analizar en este pedazo, ojo, solo en RMS, o sea, si nosotros miráramos la corriente promedio de solo la fase A, sería 0 porque las áreas que están hacia arriba son las mismas que están hacia abajo, ¿cierto? Pero como esta es RMS, la RMS tiene la particularidad de que es al cuadrado, ¿sí? Si ustedes miran acá el cuadrado, ¿y qué pasa con una señal negativa que yo multiplico por negativo, ¿sí? Pues si yo multiplico en menos por menos, me da más. O sea que realmente esta área se va a subir, se va a sumar. Eso es lo que hace el RMS. O sea que yo podría decir que tengo dos veces la misma señal por áreas, ¿sí? Por el tema de áreas, para evitar hacer otra integral que de igual manera va a tener el mismo periodo, va a ser válida durante la misma diferencia de tiempo, y o sea que puedo multiplicarla por 2, pero si ustedes quieren sumar las dos integrales para 1, 2 y 3 y 4, pues bienvenidos, ¿sí? Pero pues otra forma es decir, bueno, la tengo dos veces. ¿Durante cuánto tiempo es válida? Bueno, desde, por ejemplo, desde 60 hasta 120, ¿cierto? O hasta 180. ¿Durante cuánto tiempo es válida? O también puede decir que, por ejemplo, bueno, es válida desde 60 a 120, pero entonces esto es un cuadrito, esta es una señal, esta es otra señal, esta es otra señal y esta es otra. O sea, tendría cuatro señales, ¿sí? O podría decir que son dos, pero pegadas. Entonces, yo puedo plantearlo desde 60 grados hasta 180 y digo que se repite dos veces, o podría decir que es válida desde 60 hasta 120, pero que se repite cuatro veces. ¿Sí? Más o menos me entiendes. ¿Queda claro? Entonces aquí podría yo decir que se repite desde 0 hasta pi dos veces. ¿Sí o no? Perdón, de 0 hasta pi no, desde 60 hasta pi. O sea, 2 pi tercios. ¿Y cuál es esta señal de corriente? Bueno, la corriente que pasa por ahí, 1164.7. 1164.7 al cuadrado, ¿no, muchachos? Porque es al cuadrado. Entonces, desde 2 pi tercios hasta pi, o sea, agarro todo el pedazo de los dos cuadritos y lo multiplico por 2 porque la de acá abajo se vuelve a repetir, ¿sí? Bueno, pero si usted lo que hace es que, no, pero yo no la analicé así. Yo creo que eso realmente es hasta 120. Bueno, pues entonces vuelve y se repite una vez acá, aquí también y aquí también. O sea, serían cuatro veces, ¿sí? Entonces dejémosla desde 60 hasta 180, desde 2 pi tercios hasta pi, y lo multiplicamos solo dos veces, ¿sí? Entonces por eso el 2. Si yo cambio aquí desde hasta, bueno, aquí no sería 2 pi tercios, sería pi tercios. Porque 60 grados. Entonces, si yo coloco desde pi tercios hasta 2 pi tercios, pues coloco 4. Y si coloco solo hasta pi, pues entonces coloco 2. ¿Listo? Va a dar exactamente lo mismo y ustedes lo pueden ver. ¿Cuánto me da esa integral, Mike? Vamos a hacerlo acá. 1 sobre pi.
2316.6. Desde pi tercios hasta pi de 1164.7 al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto, Mayra? 2316.6. Ah, bueno, con la raíz ya, ¿cierto? Sí, Bueno, entonces aquí me dio 10 a la 5, o sea, raíz de 9 por 10 a la 5. Eso da, ¿cuánto? No es, ¿cuánto le da? 2316.6. 2316.6, ¿sí? Ah, bueno, Desde ahí te pi falta multiplicar por el seno de esto en la formulita. por el seno. Sí, ¿Cuál ahí en seno? el IRMS. No, porque el seno. Es mil Ah, bueno, sesenta sí, y porque cuatro punto siete raíz de 2 por seno de... no, no, porque la forma de corriente acá no es senoidal en la carga. Ah, bueno, muchachos. Sí, entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, como no es senoidal en la carga, acá tampoco es senoidal. ¿Sí, sí pillan? Bueno, vea, ese análisis se va uno dando cuenta y revisa. Entonces, la senoidal de acá es esta de la carga, acá en IS1, esto no es senoidal, o sea que aquí sobra un seno realmente. Este seno no va, entonces cambia el IS1. Ajá. Sí, o sea, si ven cómo hay que tener entonces, cómo afecta el que sea filtro altamente inductivo, ya no es senoidal. No, Magda, no es senoidal porque la forma de esta corriente, o sea, es muy claro que dice que es filtro altamente inductivo, o sea, la corriente es totalmente libre de rizado, no tiene ondulaciones, es una recta. Entonces, sí. Bueno, el ISRMS, oye, entonces aquí tendríamos que corregir la integral quitándole un cero. ¿Cuánto le da solo el 1164? 2982.4 me da. ¿Le da más? Sí, 1164.7 al cuadrado, 2 sobre 2pi, o sea, 1 sobre pi. No es diferente también. 9.043. No, a mí me dan 950. Desde pi tercios hasta pi, ¿sí? ¿O de ustedes de dónde lo está haciendo? sí, ¿De dónde? cambiando los estos sí, sí me da 950, 949.3. 950. Entonces corrijamos la de acá, Magda, porque la forma de la corriente no es senoidal, es totalmente recta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es filtro altamente inductivo. Sí, entonces hay que tener cuidado. Entonces, aquí va un solo seno. Entonces hay que volver a hacer esa integral. Entonces, pues quedaría la es, bueno, 6 sobre pi, desde pi tercios hasta 2 pi tercios, de 1164.7. Ahora sí, seno x. 2224. Sí, eso era lo que me ha dado al principio ese armónico. Ah, ¿ven? Entonces usted está bien. ¿Por qué? Porque la forma de la corriente no era, o sea, no eran dos senos, era solo uno. Es 1224. Sí, Mac, entonces, eh, cuidado con eso. Muchachos, pilas con los planteamientos. Si así está el tutor, imagínense. 1164.7, 6 sobre pi. 0. Listo, repito como aquí atrás.
2224.7. Sí le da eso, ¿no? Ah, no, punto 4. Punto 2224.4. Listo. O sea que eso sobre raíz de 2, ¿cuánto daría? 1572.8. 1572. Listo. Bueno, entonces, bueno, tenemos ya IS RMS, o sea, la corriente en RMS que pasa por el secundario. Y si lo dividimos en 10, pues me va a dar la del primario, ¿sí o no? O sea, que la del primario me va a dar 95. 95. IS RMS, lo voy a compartir acá. En el secundario va a ser 950 dividido en 10, que eso pues es 95. Listo, perfecto. Entonces ya puedo hacer la comparación de la THC. Entonces sería en el primario, esta misma ecuación, pues esta en 95, bueno, sí ya está en RMS, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le sacamos la raíz, ya viene en RMS, o sea, ya sabemos que estos son RMS, ¿sí? O sea, son 95 amperios RMS. O sea que esta IS, RMS del secundario, va a ser 95, y la IS1, la que está por acá, me dio 1572. Aquí esa TH va a ser bastante pequeña. Bueno, ¿cuánto da eso, Michael? 95 sobre... Vamos a ver, eso está como raro. Creo que va error como... porque Dale, tenemos un imaginar. error muy grande. Exactamente. Vamos a ver. Sí, sí. Ujú. Y ese 1. ¿Y esta por coseno sí da o no da? A ver si da. Hay un coeficiente B. No va a ser. Tercios, 2 tercios. Sí, es cero. Sigue siendo cero. Y entonces la corriente se repite cada pi tercios. Sí, cada pi tercios. Es válida desde pi tercios hasta 2 pi tercios. Y tiene forma de BM sobre que al 2. La forma de corriente sería de... Bueno, eso es lo que da. Y la Y se regresa por el periodo. Se repite cada 2 pi, la multiplico por 2 desde pi tercios hasta pi. 1164.7 da 950. Esa sería la del secundario, ¿cierto? O sea, sí está bien la relación, o sea, si las corrientes iban invertidas o van iguales. Yo creo Sí, sí, que van van iguales o van invertidas. invertidas. Y 2 sobre 1. O sea, y 2 dividido en y 1 igual a B1 dividido en B2. Si no, debería que, bueno, en este caso estoy disminuyendo voltaje,
sea que la corriente debería ser más grande en el secundario. Sí, evidentemente sí. Es de 95 amperios. Bueno, entonces la TH es imaginaria, o sea, es cero. Podríamos decir realmente porque no hay raíz negativa, ¿no? Bueno, esto habría que consultárselo al profe realmente porque, pues, hasta donde veo el planteamiento estaría así correctamente. Igual yo le pregunto al profe Mike, a ver Vale, cómo gracias. desarrolla. Pero, pues, en lo que veo, ya corregimos el errorcito ese que tenemos. Sacamos la corriente por secundario. Esta es la corriente de la carga, 1164. Y ese RMS del secundario. No, bueno, este sería el del secundario. O sea que la del primario sería dividida en 10. ¿Sí? Y tercios hasta aquí. Desde pi tercios hasta 2 pi tercios por 4. Pero es lo mismo. Y ese RMS. Y la otra sí sería la carga. Me reviso más, una última hoja porcentaje, a ver si cambia algo, pero por los periodos ya fue así. Bueno, muchachos. Sí, Mayra, yo creo que esto ya queda ahí. No sé realmente por qué da alimentario. Puede ser que sí, a veces da alimentario. Un parcial del año anterior, pues si usted iba a calcular la inductancia, de hecho creo que ese es el problema del otro parcial, esa inductancia daba imaginaria. Es decir, pues que no necesitaban inductancia por colocar para disminuir el rizado porque ya el rizado de por sí era menor al porcentaje que pedían. Entonces, pues la inductancia era imaginaria y de hecho el que le colocaba ahí el valor imaginario o le daba un número, decía, bueno, no, eso no es correcto porque realmente no necesitan inductancia para disminuir el rizado porque ya está el rizado, ya cumple. Creo que era de hecho el que yo les envié el mío que decía que el rizado debía ser menor al 5%. Ah, bueno, ese es el que le envié la corrección, el PDF anterior. El rizado decía que era menor al 5% y pues si usted hallaba el rizado le daba 4 punto algo, 4.1, entonces ya era menor al 5% y si usted iba a hallar una L para ese rizado le daba imaginario. Entonces, bueno, probablemente la taché aquí da cero o si no habría que consultarle. Yo voy a consultarle ya personalmente, pero entonces yo diría que la THD ya sería así. O realmente, bueno, es que no, porque tendría que ser un número más grande para que aumente la THD. Sí, no, la THD yo creo que es muy pequeña. O sea,
Listo, gracias. Listo, bueno, muchachos, Linda, si quieres, miramos el que usted hizo el viernes y lo revisamos. Y mañana seguimos con la corrección, muchachos. Por ahí media horita más, o sea, vamos a resolver uno el viernes y mañana continuamos. Y que mañana domingo pueden o están en disposición para eso. Sí, sí, mañana se puede también. ¿Por la mañana? Ok. Eh, puede ser, sí, también, por ahí a las 10. Sí, mañana domingo, 10 de la mañana, puede ser. ¿Sí pueden? ¿O les Claro parece que mejor sí. antes? Bueno, entonces hagamos uno el viernes. ¿Cuál es el que usted me está diciendo, Magda? Perdón, Linda. Pues el primero o el tercero, no sé, creo que el tercero es el que tuvo como más confusión, o pues el que más como que a todos nos daba distinto. El tercero, el que dice trifásico de onda completa, se conecta al secundario en transformador de 440 voltaje RMS de línea y se utiliza para cargar un banco de baterías en serie con una resistencia de batería. Ok, vamos a ver. Y pues es que igual el primero también, bueno, no sé, pues salió como sencillo, entonces no Bueno, sé, muchachos, democracia, ¿cuál hacemos? ¿El primero? pues no sé qué digan los otros, porque quieran. Hagamos el primero para mirar y mañana domingo miramos el tercero. Ah, mira, Igual, ahí estuvieron en el Bueno, grupo. sí, el primero está bien. Listo, muchachos, denme un momento de la inicio. Eh, o sea, ¿ya han escrito algo de la corrección o algo? ¿Del primero al menos? Vamos mirando. No, nada, en ceros. Déjeme, es una última hoja acá que quede como con si esta es la de carga, bueno, aquí sería BM, este BM sobre F. Bueno, es raíz de 3 veces, porque veo el de fase, el de línea, perdón. Entonces sería esta, 1164.7. Sí, es 2224, sí. Dos mil doscientos veinticuatro punto catorce. Y un raíz de 2, 1572. Sí, bueno, parece que es, muchachos. Bueno, voy a consultar este y el otro sería entonces el primero, ¿no?
Bueno, dice acá, para cargar un vehículo eléctrico se utiliza un rectificador trifásico de media onda con filtro inductivo. Se conecta al secundario un transformador de 440 voltios de RMS de línea y se utiliza para cargar un banco de baterías de 280 voltios. Calcula el valor de la resistencia que debe colocarse en serie con la batería para establecer una corriente promedio de carga de 440 amperios. Uy, ¿qué hicieron ahí? ¿Ley de Ohm o qué? Señor, ¿Qué hicieron ahí? ¿Ley de Ohm? 280 dividido en 440 y salió Ya, No, yo hice eso, pero yo dije, no, eso debe estar mal. 0.6 ohmios. no, no, yo no le hice así. ¿Vale o no? Vale. Bueno, dice, se utiliza un rectificador básico. Bueno, esto es, vamos a mirar acá, trifásico de media onda RD. R, que R, parece que no hay RD media onda. Ah, sí. Ah, no, este es de onda completa. Básico. Este es trifásico, ¿cierto? Me encantan los trifásicos, sí. Trifásico de media onda, carga R, L, carga R. Bueno, parece que no está en el formulario. Pero vamos a ver acá. En ese punto. ¿se quedó como quieto o es mi imaginación? No, estoy pensando. Bueno, ¿qué plantearon ustedes, muchachos? Para ese punto. Bueno, es un circuito más o menos de este tipo, ¿no? ¿Cierto? Bueno, y ponemos acá. Algo así, ¿cierto? Más o menos, ¿no? ¿Parecido o no parecido? Pues ya, yo lo planteé, sí, yo lo borré. Sí, parece más o menos a lo que dibujaron allá, ¿no? Este L dice que vale 44 milihenries. Esta es L, esta es R y esta es T. La E dice que vale, se utiliza para un banco de baterías de 280 voltios. O sea, que esto vale 280.
Esto vale 44 milis y R es lo que quiero hallarse. Dice que calcula el valor de la resistencia R de batería que debe colocarse en serie con la batería para establecer una corriente promedio de carga de 440 amperios. O sea que I0 promedio, ¿cierto? Es igual a 440 amperios, ¿sí? Ahora, este se conecta al secundario en transformador de 440 RMS de línea. O sea que el de fase, vamos a sacarlo de una vez, voltaje de fase es igual a 440, lo dividimos en raíz de 3 para pasarlo a fase, ¿cierto? Y lo multiplicamos por raíz de 2 para pasarlo a pico, ¿cierto? ¿Cuánto me da eso? Bueno, espero que ahora sí, mejor dicho, se choquen los micrófonos porque aquí todos, casi todos son del viernes, entonces, 359.2. Sabe que yo la cagué, yo no dividí, yo no multipliqué por raíz de 2, mucha mula. Yo tampoco multiplico por raíz de 2 esa wea ahí. Pero sí, Yo 359. grafiqué eso y yo sí decía, pero es que esta miércoles da por encima de la onda cenoidal, eso no está conduciendo. Ah, ya me lo tiré. Magda, ¿usted tiene anotado lo que hizo el ejercicio anterior para enviárselo de una vez al profesor Barrero para consultarlo? ¿Listo? Bueno, voy a enviarle el PDF. Listo. ¿Cuánto les dio? 359.2, ¿no? Ahí Sí, estamos sí, todos. El resto, casi siempre eso. ¿Listo? 359.2. Bueno, ya hay dos resultados que más o menos me dicen que sí. sí, sí, decía eso, 359.25. Listo. Ese sería el voltaje de fase, ¿no? Bueno, listo. Tenemos voltaje de fase. Y tengo, según el formulario, unas ecuaciones interesantes para media onda, ¿no? ¿Sí usaron el formulario que les envié? ¿No? No. Sí, ¿Sí? Bueno, aquí en este caso, como es perdón. Bueno, dice, este se conecta al secundario entre formados, se utiliza para cargar baterías. Calcula el valor de la resistencia que debe colocarse en serie con batería para establecer la corriente promedio de carga tal. Bueno, listo. Supongamos que esto, pues, después de mucho tiempo, ¿qué sucede con una bobina después de cuando está ya en estado estable? Se carga completamente, ¿cierto? Pero la tendencia de esa bobina es, ¿qué es, muchachos? ¿Qué me dice? marica, ¿Cómo diga así? pues, La tendencia es que se vuelva ¿Qué corto. pasa? ¿Qué hace una bobina cuando está en estado cuasi estable, en estado estable? Ya, o sea, ¿qué se convierte, digámoslo así, En un corto. en corte? O sea, entonces podríamos decir que ya después de mucho tiempo, esto realmente se convierte en corte. O sea, que ya podría decir que
esto es un circuito realmente RE, ¿sí? Oye, ¿Cuál es yo la que tengo, ¿cuál hoja de fórmulas? Yo no la tengo. yo les envío unos PDFs que podrían ser de utilidad? Voy a volverlos a enviar Sí, por favor. en el grupo de WhatsApp. O sea, no quiere decir que eso sea lo que va a salir, o sea, les puede servir para que hagan pues su propio resumen, ¿no? Está. Y les voy a enviar el enlace otra vez por si lo necesitan para que entren al grupo. Listo. Bueno, entonces ya teniendo, analizando este circuito en estado estable, diríamos que es una red, pero cuál es la ecuación entonces de corriente que pasa por ahí? Yo puedo decir, aquí va a haber un V0, ¿cierto? Que es lo que yo estoy analizando, un V out. Entonces, en pocas palabras, yo puedo decir que la corriente, o sea, si la corriente que pasa por ahí va a ser V0 menos la fuente sobre la resistencia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Puedes repetir? Qué pena. Ya, yo sé que este punto de acá, este punto de aquí, ¿cierto? En rojo, es de cero, ¿sí? Porque es de out, es la salida, comparado con este punto de acá, que es tierra, ¿no? O neutro, en este caso, porque deja cero, pero se conectan los dos al mismo. Y yo aquí tengo una fuente E, ¿sí? Que es la del banco de baterías. Entonces, ¿cuál es la corriente o la ecuación de corriente que pasa por ahí? Bueno, yo puedo decir que es corriente, es la diferencia de potencial, que, pues en pocas palabras, que pasa por la resistencia, porque la corriente que pasa por la resistencia, al estar en serie con la fuente E, pues es la misma corriente, ¿cierto? Entonces yo digo que es el voltaje de arriba menos el de abajo, que es el de la fuente, porque el segundo terminal de la resistencia está conectado al primero, al positivo de la fuente, ¿sí? Y lo divido en R, que es, pues, la idea o no, pero la diferencia de potencial es esta, de 0 menos E, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, estamos de acuerdo. Entonces, esa sería la amplitud de la corriente, Ah, una pregunta, Andrés. ¿sí? ¿La bobina en ORCAD cómo aparece? ¿La qué? La bobina en ORCAD cómo aparece. L, Listo. L-brick. Yo uso L-brick en Orca. Listo, gracias. ¿Listo? Entonces, ya ahí, por ejemplo, bueno, voy a colocar la gráfica de trifásicos, pero como este es medio puente, ¿cierto? Como es medio puente, yo realmente voy a ver solamente tres tensiones en el análisis. BA, BAN, BBN y BCN, ¿cierto? No voy a ver ya todo ese montón de gráficas porque ¿Está mostrando alguna gráfica, porque Andrés? no, ya la voy a colocar. Listo. Esta sería la gráfica de alterno de trifásica. ¿Listo? Acá. ¿Sí? Entonces, este sería BAN y en amarillo está B sub BN, ¿cierto? Y B sub CN. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí, así es. Sí, todos la analizamos así, Sí, sí, de acuerdo. Bueno, entonces aquí sería ¿qué ángulo? ¿Cuál es el corte entre dos senoidales ahí? Ahí es de bisestos. ¿Estos? O sea, 30 grados. Pero es que estamos viendo, ¿eso no es el voltaje de fase? Sí, el voltaje de Sí, fase. claro, por eso, exacto. Por eso, ¿qué ángulo es este? Ese sería bisestos. Ah, pero bisestos, sí, sí, 30 grados, sí. Ese, Bisextos, 30 grados. a ver, Bueno, aquí sería 90, ¿cierto? Es pi medios. Aquí nuevamente, ¿qué sería? ¿dónde que no mire? 5 pi sextos. Cinco, ¿Cuánto? cinco 5 bisestos. pi sextos. 5 bisextos. ¿Eso es cuánto? 150 grados, ¿cierto? 90 más 60, sí, 150. ¿Por qué? Porque aquí entonces hay una diferencia de 120 grados, o sea, de 2 pi tercios. Y si ustedes restan 5 pi sextos menos pi sextos, debería darle 2 pi tercios. ¿Sí? 5 menos 1, 4. Queda 6. 4 sobre 6, pues 2 tercios, ¿sí? Está bien, ¿no? Y acá sería pi, ¿cierto? Sí, más o menos acá debería, ¿no? Y aquí sería pues 2 pi. Y aquí son. Listo, y así sucesivamente. Bueno, eso para ver. ¿Qué sucede entonces? Arrancando el circuito, digamos que arrancamos en pi sectos, la primera tensión que yo veo sería la de BAN, ¿cierto? O sea, la corriente vendría de esta manera, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo tengo aquí justamente, o sea, como esto también es un corto, cuando se activa, porque hay una corriente hacia allá, ¿cierto? Entonces B0 sería el mismo BAN, ¿cierto? Temporalmente. Pero yo tengo aquí una diferencia de potencial con el E. Es decir, que hay algún momento en el que hay una fuente E que puede estar por aquí o por acá, depende de la amplitud del voltaje, que me va a limitar ese comportamiento. Entonces vamos a dibujarla aquí exactamente en este corte por casualidad, pero puede ser que sea que sí o que no. Pues ya miraremos dónde la dibujamos. ¿Cómo sabemos dónde es? Ah, bueno, resulta que la amplitud de la fuente es 359,2, ¿cierto? Del BAN. 359,2 seno de algún ángulo que en algún momento me va a dar exactamente el voltaje de la fuente, que es 280 voltios, ¿cierto? O sea, en algún momento esta senoidal, o sea, aquí en su valor máximo me va a dar 359, ¿cierto? Pero en algún momento antes, por acá puede ser, por ejemplo, me va a dar 280. ¿Por qué? Porque ella va oscilando desde 0 hasta 359 y vuelve y baja hasta 0, ¿cierto? ¿Cuánto me da ese ángulo, muchachos? Entonces, ese sería el seno inverso, ¿cierto? O el arcoseno de 280 sobre 359,2. ¿Cuánto da el ángulo? En radianes, si es posible. En radianes. O bueno, mejor en decimal, porque ahí podemos pasar. Ahí de ahí ya lo pasamos En radianes, 0,8938. en decimal para poder hacer bien la aproximación en radianes. Normalmente él coloca ángulos notables para que se pueda pasar a radianes fácilmente. 51,21 grados. 51, ¿cuánto? 22 grados. Bueno, 51,2 grados, ¿sí? O sea que sería como por acá, ¿no? No. Pi sextos es 30 grados, ¿cierto? Ah, bueno, entonces realmente esta gráfica de voltaje está más alta, ¿cierto? Por aquí. ¿Sí? ¿Cierto? Estamos de acuerdo, ¿no? Sí.
Sí, porque esto es 30, pi sextos es 30, o sea que si está en 50 grados debe estar pues como por acá, ¿no? El corte, ¿cierto? Sí. Ah, ¿De, Seguro. de dónde salió los 50 grados? De despejar acá. 359,2 que es la amplitud de fase del voltaje. Sí. Lo igualamos a 280 para averiguar el ángulo en el que pues va a valer eso, ¿cierto? Que es θ en este caso. ¿Y por qué lo igualamos? Porque necesitamos saber en qué ángulo es igual la tensión en B0 que en E. ¿Por qué? Porque si E es mayor que B0, la corriente va a ir al contrario, ¿sí? ¿Y qué Ah, pasa? Si la corriente va al contrario, entonces pues el diodo no conduce, es decir, el circuito se abre, o sea que en ese momento la corriente puede ser cero. O sea que la corriente de salida va a ser algo así, ¿sí? Si el voltaje es más pequeño, el de la fuente, entonces podría ser el voltaje de salida de esta manera, pero también puede ser de esta manera, ¿sí? O sea, depende. Y depende de la forma, pues va a valer la integral, va a cambiar el I0 promedio, el B0 promedio, bueno, depende de muchas cosas. Y ahí vamos hallándole. Entonces, muchachos, cuéntenme. listo. ¿Qué le contamos? Les da 51,2 grados, ¿sí? ¿A todos? ¿A quién más? ¿Alguien más le dio algo diferente? ¿Les dio igual? Me dio. Pucha, espérate, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo inverso de 280 sobre 359, ¿cierto? A mí me dio 57 grados. Ah, es que la tengo en radianes. No, ya sé. Por eso es que uno se tira los parciales. 51,2, sí, gracias. Pero vamos a hacer algo, vamos a hacerlo más exacto. 440 Yo ahí raíz. pongo con todo el valor de la fase y me da 51,2. Bueno, el pico a pico es con Sí. 440 sobre raíz de 3 por raíz de 2. Ah, sí, decimales, perdón, estaba en gradientes. 51,2. Sí, tienen razón. 359,2. Listo, 51,2 grados, ¿sí? Listo. Bueno. O sea que ese corte del voltaje E, ¿sí? De esa fuente que estoy aquí dibujando en verde, va a ser más adelante de los 30 grados, o sea, acá, ¿sí? ¿Listo? O sea que si vamos mirando, tiene forma de que sí va a ser de esta forma, ¿no? Como unas, ya así, unas montañitas ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque, listo. ¿Qué pasa si el circuito se abre acá en la carga? Se abre, ¿cierto? Digamos, aquí no hay esto, ¿sí? Porque está el diodo, se abre. Entonces, si yo pongo la pinza entre la tierra y, y el B0, ¿qué veo en B0? ¿La pinza desde dónde a dónde? Si yo estoy parado en B0, que es donde yo analizo la salida del circuito, ¿cierto? Y la pongo en comparación a la tierra, pues, o sea, B0 y tierra, ¿qué voltaje veo? Desde el voltaje de salida. Sí, claro, el voltaje de salida, pero el voltaje de salida, ¿cuánto vale cuando se abre el circuito? Pues Ah, pues va a valer lo que está en la fuente de batería cuando se abre el circuito. Sería 280, creo. No. sí, 280, exacto, lo que vale la fuente. Es decir, como entonces la gráfica de salida va a ser algo, va a tomar el BAN hasta que llega al valor de la fuente, ¿cierto? Hasta que llega el valor de la fuente y sigue el valor de la fuente porque él se abre,
¿sí? Y bueno, vuelve y retoma el valor de la senoidal, en este caso ahora de BBN, cuando supera el valor de la fuente, y vuelve y cuando baja, pues repite la figura. Y aquí así. ¿Sí? O sea que la gráfica de salida de B0 viene siendo la negro, ¿sí? ¿Entendido? Listo. Bueno. Ahora, ¿cuál sería la forma de la corriente? Porque la corriente, vamos a dibujarla ahora aquí en morado otra vez. En morado voy a dibujar aquí la corriente y cero. Pues eh, va a ser, va a tener la misma forma de una senoidal, ¿cierto? Pero dividida en R, ¿cierto? Pero como cae hasta un punto E, hasta la fuente E, que es cuando se abre el circuito. Es decir, la corriente va a arrancar acá en cero en este pedacito, ¿cierto? Hace esta combita hasta que vuelve y corta acá en 2 grados, en los 51 punto algo grados. Bueno, arranca en 51.2 grados y vuelve a cero en otro. ¿En qué otro vuelve a ser cero? Me hacen el favor. ¿En qué otro valor vuelve a ser 280? El ¿Cómo? que le sigue a 51.2, el valor que le sigue a 51.2. Toca sumarle pi medios, creo que es. Pero necesito que me confirme. 141.2. O sea, cojo el valor de 51.2 grados y le sumo 90 grados. No, no, no. O sea, ustedes, la idea es que, digamos, ¿le suma cómo es, Wilder? O La sea, pregunta que para ver el otro ángulo, cojo el 51.2 grados y le sumo 90 grados o... No podría garantizarle eso. La idea es que busque en la solución, o sea, solución en qué ángulos me da 280 el senoidal, porque recuerde que el senoidal tiene muchas soluciones, infinitas soluciones en este caso, de 280. Puede ser en Ok, ok. el 51, puede ser en 141, bueno, así sucesivamente, ¿sí? Porque es una senoidal, es periódica, o sea que cada cierto ángulo o tiempo, él tiene una solución, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el siguiente ángulo en el que da 280? Esta igual a... Pero, o sea, los ángulos si era necesario hallarlos para este problema. ¿Cómo? ¿Era necesario hallar los ángulos para este problema? Claro, porque esos van a ser los límites de la integral ahorita. Ah, pues es que no sé, yo lo usé pues con la fórmula que había del BO de la que salía y le restaba lo de la batería. Me da como 38 milis, creo, la batería, algo así. O 380, bueno, no sé, algo así. Ok, bueno, como yo la intentaría hacer ahí es que usted sabe que I cero promedio exacto, tiene una ecuación de integral, ¿sí? Que es la forma de la corriente. O O sea, yo sea, diría que ya te cogí como la resistencia igual al